¿Ahí me escuchan? Bueno, vamos. Sí, señor. En mover todo. Perfecto. Toda vamos. Bueno, muy Shalom, bien. More. Shalom, shalom. Bueno, vamos a empezar. Antes, como siempre, vamos a hacer la tefilá. Vamos a invitar al Santo de Israel, Padre Celestial, Rey Todopoderoso, el grandioso y majestuoso. Gracias te doy, poderoso, por todas las bendiciones que nos das, por todas las grandes oportunidades que nos has dado durante este día, esta semana. No sin antes pedirte perdón a Kadosh Baruj Hu por nuestras almas, por nuestras transgresiones delante de ti, pues somos imperfectos ante tus ojos, en lo impoderoso. Sea tu rajamín, tu misericordia por encima de todos tus atributos, para con nosotros, para con todo tu pueblo Israel, Adonai, todos aquellos que aman tus caminos, Adonai, aquellos que están lejos, te clamamos para que tú bendigas sus vidas y sea la luz sobre sus corazones, sus mentes. A nosotros en este momento te invitamos en este lugar que seas el maestro por excelencia, que tú nos enseñes y nos des cada una de estas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que sean para bendición, vida y shalom. Amén, amén, amén. 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 Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, hoy es un tema nuevo, por lo que vamos a ver de qué se trata esto. La clase pasada lo que vimos fueron los mishkalim, ¿cierto? Mishkalim, como yo ya les había dicho, significan moldes. Son los moldes que se agregan, es como el vestido del shoresh. Ustedes saben que el shoresh es la raíz, ¿no? Por acá tenemos un shoresh, un ejemplo. Este shoresh está compuesto de una P, de una Ain y una Lamet. Entonces, en general, el shoresh no tiene nekudot. Entonces, ¿qué viene a hacer el mishkalim? Viene a vestirlo. Viene a vestirlo y le viene a poner las nekudot. Entonces, de esta manera se van a construir diferentes mishkalim, que son diferentes modelos, para poder cambiar el significado de esta palabra, ¿cierto? ¿En qué sentido lo va a cambiar? Lo va a cambiar para volver sustantivos, para volver acciones, como modelos de formas de verbos, y adjetivos también. ¿Listos? Muy bien. Entonces, basados en esto, nos compete el estudio de los binyamin. ¿Listos? ¿Qué es esto? Son construcciones. Como yo les dije, los mishkalim vienen a formar sustantivos, adjetivos y algunas formas de los verbos. Pero estas construcciones, que son los binyamin, son únicamente para conjugaciones de los verbos. Esto es importante saberlo. Solamente va a servir para conjugar los verbos. Entonces sabemos que hay tiempo pasado, tiempo presente, futuro, y vamos a ver otras derivaciones de esos tiempos, ¿cierto? Cosas que no suceden en el español, pero sí suceden en el hebreo, ¿cierto? Eso lo vamos a ver poco a poco, ¿listos? La raíz o la base a través de la cual la primer binyamin que vamos a ver es a través de esta raíz, la P, la Ain y la Lam. Estas tres son tres consonantes especiales de las cuales podemos construir esta palabra, poal. Y poal significa literalmente verbo, ¿listo? Por eso esta raíz es bastante acorde a estas construcciones que únicamente van sobre los verbos. Entonces, bajo esta vamos a trabajar el binyamin, pal. Es el primero que vamos a conocer, de hecho es el que hemos venido hablando en algunas ocasiones, cuando el verbo está en pasado, ¿listo? Entonces, esta construcción pal significa simple, ligero o fácil, ¿listo? Es la construcción más fácil que vamos a empezar a conocer. Como ya les dije, con esta se construye el pasado, ¿listo?
Pero con esta estructura también deriva la estructura del presente, que se llama poel. Ese es el nombre. ¿Listo? Viene del mismo shoresh. Todas vienen del mismo shoresh, que es la P, la Ain y la Lamed. Podemos ver que ahí se va evidenciando. Ahora, por ejemplo, si a ustedes se les presenta este caso, en que es la misma palabra, pero por el contexto no tendría lógica que sería comer, sino que está hablando de comida, es porque en ocasiones el binyanim es igual o tiene las mismas vocales que el mishkalim, ¿cierto? Entonces, pues estas cosas, como siempre se adquieren a través de la experiencia y nada, pues teniendo contacto con la lectura se podrá revisar o confrontar estas cosas, ¿listo? Como yo les he dicho, básicamente lo importante es que nosotros podamos revisar la lectura de un texto. Y en la lectura, digamos que va a ser más fácil identificar todas estas cosas que simplemente nosotros tratar de imaginar cuándo va a suceder. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo quise darles como una introducción acerca de este tema, pero vamos ahora a ahondar un poco más. Obviamente estamos hablando de las conjugaciones de los verbos y vamos a empezar con la conjugación del presente. ¿Listo? Entonces, bueno, estos son solamente algunos ejemplos de cómo sucede en el presente y cómo sucede en el pasado. ¿Listo? Por ejemplo, en el presente tenemos la estructura o la construcción poel. Y vamos a usarla con dos verbos diferentes. ¿Listo? La estructura, por ejemplo, Omer, con el shores Aleph, Mem, Resh. Aleph, Mem, Resh. Con este shores podemos decir la palabra decir. Pero este poel solamente se puede usar para masculino singular. No importa si es primera, segunda o tercera persona. ¿Listo? Entonces, el poel solamente se puede usar para el masculino singular, o sea, uno solo, masculino, y que esté en el presente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería con Homero. Él dice. O con el shores resh, aleph, he, ata, roe. ¿Listo? Entonces tenemos tú ves. Entonces con este construimos la palabra ver. ¿Listo? Bien. Hay otro binyanim que es el paal. Entonces veamos cómo para construir los binyanim usamos la P, la Ain y la Lamet, pero vamos cambiando las vocales. Entonces en el caso del pasado usaremos el paal. Y este paal, entonces vamos a usar la palabra, vamos a usar el mismo shores aleph mem resh y tenemos amar, ¿cierto? Entonces ya no es él dice, sino él dijo. Y tenemos ra. Nuevamente el shores resh aleph hey se mantiene acá. Ra, él vio. ¿Listo? Entonces hay una diferencia entre el presente y en el pasado. Y es que este shoresh, como yo ya les dije, se puede usar para el masculino singular. No importa si es yo, tú o él. Pero en el pasado, por ejemplo, este binyanim solamente se puede usar para la tercera. ¿Cuál es la diferencia entre PAL y POEL? ¿Cuál es la diferencia? Que una, pues las vocales. La primera diferencia obvia, ¿no? Y este es usado para construir un verbo en presente. ¿Cierto? Entonces, esta que va con O y esta va con una sere, un bapjolam. Y este, pues, que va con un kametz y un patar. Y este, pues, ya no es para el presente, sino para el pasado. ¿Sí? Entonces, esas son dos diferencias. Una, las vocales. Dos, que es para un tiempo diferente. Y tres, que es para personas diferentes. Por ejemplo, lo que yo les comentaba. Este se usa para los masculinos singular. Para la primera persona, que sería yo, ani. La segunda persona, que sería ata o tú. Y la tercera persona, que sería hu, él. ¿Listo?
Pero este pal, las cosas cambian, mejor dicho, en el pasado. Este pal solamente servirá para who, para la tercera persona singular masculino. ¿Listo? Pero esto ya lo vamos a ver bien a fondo y de una forma organizada para que sea más fácil aprendernos todas estas reglas. ¿Listo? Y vamos a empezar con el presente, todas las estructuras que se puedan dar en el presente, que es lo más sencillo que podamos encontrar. ¿Listo? Entonces, el binyamin para el presente, ya les dije, poel. Para el masculino, pero entonces también hay un binyamin para el femenino. Y el binyamin para el femenino será poelet. ¿Listo? Poelet. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Listo? Solo para recordar cuáles son los pronombres singulares masculinos. Ayúdenme con estos tres. Ese es Ani. Ani. Ani, ata, Ata. Y Ata. u, Muy bien. Y ahora los pronombres femeninos. ani, at, he. Y, muy bien. At, y, muy bien. Entonces, tenemos tres pronombres singulares masculinos con los que podremos usar el poet. Estos tres. Y de la misma manera tenemos tres pronombres femeninos para usarlo con este binyamin, poelet. ¿Listo? Vamos a ver entonces dos ejemplos más. Ya conocimos el verbo decir, ¿cierto? ¿Cómo se dice decir en el presente? Amar, Eso es en el pasado, amar. Homer, pasado. Comer. Homer, Comer sería en el presente. Ah, el presente, perdón. Sí. ¿Y cómo sería el verbo ver en el presente? roé, Roe. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver otros dos verbos. ¿Listo? Esto va a ser importante porque vamos a empezar a llenar nuestro vocabulario de verbos. Ahora tenemos el verbo andar, alaj. También se puede traducir como ir, andar o ir, caminar. ¿Listo? Entonces tenemos el verbo alaj. Aquí digamos que, bueno, realmente está en pasado, anduvo, alaj. Pero vamos a verlo en el presente. O sea, lo importante en este momento es estos dos ejemplos de acá. Entonces, vamos a usarlo con el pronombre u. U o lej. ¿Sí ven? Entonces vuelve y tiene la o, la batpolam, y tiene el c, el seré. Oleg. ¿Bien? U oleg. Bien. ¿Qué significa? Él camina. Ya les dije, andar, caminar o ir. Bien. Entonces, está bien porque es un pronombre singular masculino. Ahora vamos a ver en el caso del femenino. Y olejet. ¿Vieron cómo cambió? La hey, la lamet y la haf es la raíz el shores de la palabra. Les voy a mostrar aquí este shores porque es que este shores no lo he puesto como debería ponerse. En el shores no ponemos las letras con vocales, las desconté. Y tampoco las ponemos con los sufijos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, va a haber una haf regular, que sería esta de acá. Una haf regular. Este es el shores. La hey, lamet, haf. Así se escribe el shores. Entonces, aquí lo vemos. Hey, lamet, haf. Y ahora vamos a verlo acá. Hey, lamet, haf. ¿Listo? Entonces, básicamente, este binyamin se construye con una batpolam. Acá lo vemos. La segunda consonante con un seré, aunque este seré puede cambiar. Aquí cambia por un segol. Y la última con un segol. Entonces aquí se mantuvo el segol. ¿Listo? Entonces, a veces puede cambiar un poco aquí el binyamin, ¿cierto? Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo con la palabra escuchó. Por favor, ya doy espacio como a las dudas. Entonces, tenemos la palabra escuchó, se construye con este shores. La shin, la mem y la ain.
Entonces vamos a verlo aquí en el presente. Voy a usar otro pronombre, ya no el who, sino el ata. Ata shomea. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos otra vez la vapolam, el seré, pero esta ain ahora tiene un pataj, ¿cierto? Bueno, entonces estas son algunas de las cosas que van a empezar a suceder, algunas variaciones que no siempre se va a mantener de esta forma, siempre con el o y el a únicamente. Por ejemplo, esta ain está terminando con un pataj, ¿listo? Bien. Scioli, ¿tienes alguna duda? Sí, buenos días. Buenos días. Por favor, es que la columna que está del lado derecho, allí donde dice andar, entiendo que es un infinitivo, ¿no? No debiera decir anda. Sí, esto voy a corregirlo acá. Lo que mejor voy a hacer es que aquí voy a dejar el shoresh para no generar confusiones con verbos en otro tiempo, en infinitivos o de pronto en pasado. Entonces, acá dejo el shoresh, acá dejo el ejemplo en presente masculino y acá dejo el ejemplo en presente femenino. Entonces, como ya les dije, acá tenemos la palabra ata shomea. ¿Listo? Entonces, ¿por qué le agregan esta pataj? ¿Cierto? Porque es que la ain no puede quedar muda al final. ¿Listo? O generalmente, digamos, acá no quedaría muda. Y entonces se pone esta pataj. ¿Listo? Entonces, dependiendo del shores, va a cambiar un poquito la estructura. Acá vamos a verlo todavía más en el femenino. Entonces dice at shomat. Shomat. ¿Listo? Tú, en femenino, escucharás. Escuchas. No es, escuchas, sí. Tú escuchas. ¿Listo? Entonces, esto nos sirve para simplemente identificar que esto está en presente. ¿Por qué o qué manera podemos identificar? Básicamente, la mayor cualidad es esta tab al final. Esta es la mayor cualidad. La tab al final y bueno, dependiendo de la raíz, entonces se podrán cambiar un poco las vocales, ¿cierto? Entonces, este es el mejor ejemplo que podemos ver cómo cambian en muchas ocasiones. ¿Listo? No debemos preocuparnos por saber en qué momento van a cambiar, ¿cierto? Lo que debemos preocuparnos es identificar, digamos, como las señales que nos van a decir que este verbo está en presente. Una de las señales es, por ejemplo, que trata de conservar las mismas vocales. La VAP con la polem, entonces la primera se leerá con O, y en el femenino terminará con TAP. Puede ser que cambie un poco sus vocales, generalmente vendrán con E, y algunas variaciones cambiarán, como acá, a la A. ¿Listo? Vamos a ver entonces, en el mismo presente, ¿cómo va a cambiar? Hemos visto en el singular, los pronombres singulares. Pero también quiero que veamos cómo cambia a los pronombres en plural. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a revisar entonces cuáles son los pronombres plurales que tenemos en el hebreo. Por favor, ayúdenme en el masculino. Anadnu. Anafnu, muy bien, que significa nosotros. El segundo, Atem. atem, ¿qué significa? ¿Qué significa? Masculino. Nosotros. Ustedes. O vosotros también, estaría bien. Y el tercero, ellos. ¿Listo? Esta es primera, segunda y tercera persona. ¿Listo? Listo, entonces para los pronombres en plural masculino vamos a usar el binyamin poelim. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, vuelve y usa el poel. ¿Sí ven que vuelve y usa el poel? La diferencia es que le agrega un plural al final del verbo. ¿Por qué? Porque este es un plural masculino, el pronombre. Entonces, asimismo, el verbo conserva el plural masculino.
El plural masculino es el im. Muy bien. Ahora vamos a revisar nuevamente los pronombres femeninos en plural. Ustedes, por favor, ¿me ayudan? En primera persona, Anagno, que significa nosotras. Aten, nosotras, Aten, que significa ellas. muy bien. Y ustedes, gen, ¿no? ellas. Ah, no, ellas. Ellas. Y esta es ustedes o vosotras. Es mejor decirlo como vosotras para entender el género, ¿cierto? Porque acá podemos decir ustedes y ustedes, pero no sabríamos cuál es el género. Entonces, por eso decimos vosotros y vosotras. Bueno, entonces, el binyamin que vamos a usar para estos verbos va a ser el poelot, ¿cierto? Nuevamente, miren que acá tenemos otra vez el poel, pero la diferencia es que hemos agregado el ot del plural femenino. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Y vamos a dejar el shores de la palabra únicamente. Y lo vamos a dejar. Entonces, tenemos el shores a hey, lamed, haf. Y con este vamos a construir el binyamin poelim. Entonces, vamos a usar el pronombre hem, que significa ellos. Hem, bueno, voy a pedirle a alguien aquí que me ayude a leer. Por favor, Claudia, ayúdame a leer esta palabra. A ver. Dice Holhim. Oh, Holhim, muy bien, Holhim. Entonces, veamos que, aunque vemos que el binyamin dice que es una vapolam, un segol, y luego termina con el im, esto pues no siempre se va a mantener igual con el segol. Acá en este caso están usando una sheba, ¿cierto? Holhim. ¿Listo? No está mal, pero entonces ya sabemos que está en presente, porque más o menos mantiene la vapolam con una E que a veces puede cambiar un poco. En este caso es una E muy suave, bueno, por ejemplo, esta realmente sonaría olejim. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa es una vocal larga. Exacto. Es una vocal larga, por eso la sheva va a sonar como una E. ¿Listo? Y termina en el im. Entonces ellos caminan. De hecho, en el español, también nosotros conservamos en el verbo el plural. Cuando decimos caminan, no se está refiriendo a una sola persona, sino a varias, ¿cierto? Caminan. Entonces, en o him, aquí también hacemos lo mismo que en el español. El verbo conserva el plural, olhim, olehim. ¿Listo? Ahora vamos a ver otro ejemplo con, bueno, acá podríamos haber usado otro pronombre, alguno de estos tres. Podemos hacerlo con ata. Entonces voy a pedir el favor a la señora Ángela, ayúdame a leer esta palabra. Boker Tov, Mure y todos. Hem Shom Im. Shomein. Domain. Muy bien. Entonces, nuevamente, Ok, sí. conserva el poel, oe, ¿cierto? Y luego el im, ¿cierto? Shomein. Ok, bueno. Ellos escuchan. Entonces, esta es la estructura en el presente masculino. Ahora vamos a terminar con el presente femenino. Lo voy a hacer yo para ustedes lo pueden ir leyendo desde sus casas. Entonces, bueno, esto está mal. No, mentira, está bien. Aten, porque termina en nun, ¿cierto? Ahí ya indica que es femenino. De vosotras, aten o lejot, ¿cierto? Vosotras caminan. Muy bien. Y lo mismo con el mismo shores de escuchar. Aten, shomeot. ¿Listo? Usted o vosotras escuchan. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo se construyen los verbos
en presente para todos los pronombres. Entonces, en el presente es muy sencillo. Simplemente tendremos que revisar los diferentes binyanim y simplemente revisar si es singular, si es plural, o si es masculino, o si es femenino. 4 cosas. Si es singular o plural, si es masculino o femenino. Entonces tenemos 4 binyanim para el presente. Entonces, el presente es bastante fácil. Y la idea ahora es que hagamos muchos ejemplos. ¿Listo? Bien. Entonces, Perdón, More. sí. Perdón, More. O sea que es únicamente en esa conjugación del verbo que se pronuncia la cheva. Sí, esta Sheva aquí Perdón, cambió. Señora. sí, es únicamente en la conjugación del verbo que se pronunciaría. Sí, lo que pasa es que esta Sheva puede cambiar. O sea, por ejemplo, la raíz dice que es con una segol, pero no siempre se mantiene con una segol. Puede ser en ocasiones, puede ser una Sheva, ¿sí? Entonces, dependiendo del ejercicio, puede ser que cambie. Nosotros vamos a identificarla en la lectura con diferentes vocales en esta consonante, en esta letra, ¿sí? Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, listo, vamos a hacer un ejercicio ahora. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es que vamos a coger diferentes verbos y vamos a aplicarles lo que hemos acabado de aprender. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasó? Un momento. Estoy organizando. Listo. Ahora sí. Estos son algunos verbos que vamos a aprender. ¿Listo? Entonces, tenemos el verbo latet. Todos estos están en su infinitivo. ¿Bien? Latet. ¿Qué significa latet? Acá tenemos el ejemplo. ¿Qué creen que significa? Latet. Les voy a contar, este verbo significa dar. ¿Listo? Dar. Vamos a pasar este verbo a la forma en presente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en la forma en presente será, cuando el verbo está en infinitivo, siempre se antecede de una lambda. Pero realmente el infinitivo habría que cambiarlo cuando vamos a pasarlo al presente o al pasado, que deberemos quitarle la lambda. ¿Listo? Entonces, el short de esta palabra es este. ¿Listo? Entonces, este es el choice. Nun, tap, nun. Si nosotros usáramos el primer binyanim, ¿recuerdan cuál es el primer binyanim para el masculino singular? ¿Cómo se dice ese binyanim? Poel. Poel. Muy bien. Entonces vamos a agregarle una bab, polam, y vamos a agregarle un sere. Entonces, esta nun la voy a cambiar por una nun normal. ¿Cómo queda el verbo? No tengo. No ten. ¿Qué significa? Da. Dar. ¿Cierto? Bastante sencillo. Ya. Ahora vamos a agregarle el pronombre. Podemos usar ani. ¿Cierto? Ani. Entonces vamos a usar este ani. Ahí lo tenemos. Ani no ten. Yo Yo di. Yo doy. doy en presente. Vamos a usar este mismo para ponerlo ahora en su forma femenina. ¿Cómo cambiaba? Poelet. Poelet. Muy bien. Entonces, como vamos a agregar ahora, es como agregar un sufijo, ¿no? Vamos a usar entonces una nun normal. Y en este caso voy a usar un segol con una tab al final. ¿Cómo queda nuestra palabra? Nuestra frase, pequeña frase. No tener. Ani no tenet. No tener. Exacto. Ani no tiene. No tiene. Ujú. Bien. Entonces yo doy. ¿Cierto? ¿Quién lo está diciendo? Una mujer. Una chica. Entonces es importante aquí, por ejemplo, que el verbo
refleje el género. De hecho, el verbo siempre va a reflejar el género. Bien, vamos a usar entonces el pronombre them. ¿Listo? Them. Entonces, ¿cómo cambiará? ¿Cuál es Ellos. sí, este es ellos? ¿Cuál es el binyamin que deberíamos usar? Con in. Terminación in. Ajá. El binyamin es poelim. Poelim. Ajá. Entonces aquí vamos a usar Nin. poenim. Poenim. En poenim. Ah, perdón. En notenim. No tenim. Me quedé con el binyamin. En notenim. Muy bien. Ujú. Ellos dan. Ellos dan. Muy bien. Ahora lo vamos a cambiar por la segunda persona en plural. Femenino. Pues. Aten. Aten. ¿Listo? Aten. ¿Listo? Este aten Vosotras. fue un cambio. Realmente. Aten. ¿Bien? Entonces aquí, ¿cómo cambia? ¿Cuál es el binyamin que deberemos usar? Poelo, Et. El et. poelo, Cambia por una segol. ¿Cómo es el binyamin? ¿Cómo se poelot, Poelot, muy bien. Ese es. Entonces, aquí vamos a usar el poelot, ¿cierto? Este es el plural femenino, ot. Entonces, ¿cómo queda? Aten, notenot. Ah, pero ahí no comprendí, More, porque dijiste que las femeninas terminaban en et, era en... Pero ese es el femenino singular. Ya no tenemos un femenino singular, sino plural. Porque el femenino plural, el femenino singular es at. ¿Recuerdas? El singular, ajá. Ese es el singular, pero el plural, entonces es aten, que es Ajá. vosotras. Sí, Vamos a volver a verlo, mira. Cuando es un plural femenino, acá está la ten, entonces usemos poelot, que termina en ot, porque este ot indica el plural. ¿Listo? El que tú dices es singular. Poelet. Ah, poelet. ya estoy confundida, pensé que ese era el plural. Ok, gracias. Bien. 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 Entonces, su tarea es usar dos verbos y hacer las diferentes conjugaciones para todos los pronombres. O sea, no, 4 pronombres. Usan uno masculino singular, otro femenino singular, usan un masculino plural y un femenino plural. Y ponemos, así como lo he hecho yo aquí, de hecho el que yo les he puesto acá fue más difícil porque el infinitivo cambia un poco con el shoresh, ¿cierto? Porque el shoresh es nun, tat, nun, ¿cierto? Entonces este era más difícil, menos mal usé este. Ustedes pueden usar los otros, les aconsejo que usen uno que tenga 3, aparte de la lamed, que tenga 3 consonantes, aparte de la lamed y de pronto de la vocal, ¿no? Porque esta es una vocal, abajo la. Entonces este sería bueno usarlo, nun, kuf, tap, este es el shoresh. No usen estos tan largos, la hey, tap, lamed, bet, shim, ¿cierto? Realmente el shoresh de esta palabra está en la lamed, la bet y la shim. Muy bien. Entonces, espero que Спасибо, Merci, gracias, Hashem.